los determinantes es una operación, vamos, que se puede hacer con matrices solamente que sean cuadradas. ¿Vale? Solo se puede hacer con matrices que sean cuadradas. Por tanto, vamos a tener solamente determinantes de 2 por 2, A, B, C y D, por ejemplo, un determinante de 2 por 2, o determinantes de 3 por 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y también podemos tener pues, determinantes de 4 por 4, de 5 por 5. Ahora luego pondré uno de 4 por 4. El tema es que cómo se hacen los determinantes de 2 por 2, de 3 por 3 y demás. El de 2 por 2 pues lo vamos a hacer de una manera en concreto, que es empezando siempre por este, que es el que ocupa la primera fila en la primera columna, pues vamos a multiplicar en cruz A por D y le vamos a restar lo que haya en la otra diagonal. Esta era la diagonal principal, pues esta es la diagonal secundaria, que en este caso pues sería C por B. Fijaros que al hacer esta operación, pues lo que me saldría sería un número. Pues ese es el valor del determinante de una matriz. Otro detalle es que los determinantes se escriben como las matrices, pero con dos barras. No son paréntesis como las matrices, sino que son dos barritas, ¿vale? Si la matriz, por cierto, por ejemplo, fuese la matriz A, o sea, si esto fuese la matriz A, pues otra forma de escribir el determinante sería pues escribiendo entre barritas la matriz A o también escribiendo det de A, ¿vale? Determinante de A. Se podría también hacer de esta manera. Otra forma de escribirlo, vaya. El tema es que el de 2 por 2 se hace empezando siempre por este de aquí, que es el de primera fila, primera columna, pues se multiplica este por este y se resta con este, ¿vale? El de 3 por 3 pues tiene un poquito más de miga. El de 3 por 3 se suele hacer con la regla, lo que se conoce como la regla de Sarrus. ¿Vale? Lo que pasa es que la regla de Sarrus es un poco, visualmente es un poco complicada de ver. ¿Por qué? Porque sería algo así. La regla de Sarrus empezamos siempre por este también y sería multiplicar por la primera diagonal, o sea que tendríamos por un lado A por E por I, más un triángulo formado por, si esta es la diagonal principal, pues la paralela de esa diagonal principal junto con este es el triángulo, que sería pues D por H por C, más otro triángulo que también lo haríamos precisamente con la otra paralela a la diagonal principal, que es B por F por G, y ya veis que ya empieza a complicarse, B por F por G. Estos son los tres primeros se ponen sumando, y luego tenemos otros tres que serían restandos, que sería pues la diagonal secundaria, la voy a hacer en otro color, que sería pues la diagonal secundaria esta de aquí, que sería C por E por G, C por E por G, menos la paralela a la diagonal secundaria, que sería este con este con este. Aquí formaríamos un triángulo que sería B por D por I, B por D por I, menos otro triángulo que sería la otra paralela de la diagonal, que sería este de aquí, H por F por A. H por F y por A. Hacer esto que hemos hecho aquí sería hacer la regla de Sarrus. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay una forma un poquito, bastante más fácil que esta, que podéis utilizar, ¿vale? Que es la siguiente. Voy a poner el mismo determinante, voy a poner A, B, C, D, E, F, G, H, I. Por cierto, la operación de antes, toda esta cuenta de aquí, pues al final tendría que dar de resultado un número, ¿vale? Este sería el resultado del determinante, ¿no? Bueno, pues una forma más fácil de hacer esto de antes, que es la regla de Sarrus, es copiar las dos primeras filas justo debajo. A, B y C, D, E y F. Y una vez que la habéis copiado de debajo, empezando por este de aquí siempre, que es el de la primera fila y la primera columna, pues vamos a multiplicar este por este por este. A por E por I. Más la paralela a esta, que sería esto de aquí hasta la C, es decir, D por H y por C, más la siguiente paralela, que sería esta de aquí, que sería G por B por F, G por B por F, y ahora las otras tres, que serían, voy a hacerlo en otro color, empezando con la diagonal secundaria, que era esta de aquí, que era, pues se pone restando, ¿vale? Menos C por E por G, y sus paralelas. Esta de aquí, que sería F por H por A, restando, F por H por A, y la siguiente, que sería I por B por D. I por B por D. Así que este sería la otra forma de hacerlo, que es mucho más fácil,
porque son tres paralelas a o sea, la diagonal principal y las dos paralelas, y la diagonal secundaria y las dos paralelas. Las tres primeras sumando, las tres siguientes restando. Y si os fijáis, comparándolo con lo de antes, aunque el orden sea diferente, el resultado es el mismo, porque A por E por I, A por E por I, D por H por C, D por H por C, GBF, GBF, es la misma operación. El orden de la multiplicación aquí no importaría porque son números y va a dar el mismo resultado. Luego sería C por E por G, C por E por G, F por A por H, o sea, F por H por A, que sería F por H por A, que es este de aquí. Ya digo, el orden es diferente, pero al final el resultado es el mismo. Y I por B por D, pues sería I por B por D. Y aquí tendríamos otra forma de hacer la misma operación, pero de una manera más organizada y por tanto más sencilla, ¿no? Pero ya digo, es lo mismo, ¿vale? Este determinante de 3 por 3, pues recomiendo que lo hagáis de esta manera, ¿vale?